Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy te quiero explicar, como ya te había prometido, voy a seguir subiendo videos al respecto al Camino Maya. Yo soy Betty Rubio, estrella resonante amarilla. Y hoy te quiero platicar lo que es en sí una onda encantada, para poder ir entrando un poco más en la información. Una onda encantada se puede definir como un periodo de 13 días. Eso es lo más básico, digamos, es un periodo de 13 días. Sí se puede llamar así, pero la onda encantada es una forma de entender cómo nosotros estamos relacionados con el universo. Habíamos platicado acerca de la luna y sus 4 fases, los 4 cambios que tiene para de luna llena a luna nueva y regresar nuevamente a luna nueva, a luna llena. Este periodo, este cambio de la luna, lo hace 13 veces en un año. Ese se puede decir que es un periodo, que es un movimiento natural del universo, la luna en sus facetas. Cuando nosotros nos podemos relacionar con el universo, simplemente pensemos, nosotros tenemos ciclos de 13 días también dentro de nosotros. Tenemos ciclos naturales de 28 días. Tenemos ciclos naturales de cambios 13 veces al año. Es natural en nosotros. Tenemos en el cuerpo 13 articulaciones principales. Tenemos los tobillos, los 2 tobillos, las 2 rodillas, las 2 articulaciones de la cadera, tenemos 2 muñecas, 2 codos, 2 hombros y una articulación en el cuello. Eso nos da 13 articulaciones, que es ese número 13 con el que nosotros nos vamos a empatar con el universo y vamos a empezar a vivir la energía del tiempo natural, que es lo que llaman los mayas el tiempo del no tiempo. Podemos empatarnos con esa energía natural de la Tierra y de la Luna. ¿Cómo manejar, cómo entender una onda encantada? La onda encantada en sí, cuando la vemos, vamos a tener la imagen en un momento, cuando nosotros vemos esa onda encantada, lo que en realidad estamos viendo es un camino. Solkin en sí significa caminar tuquín. Entonces, esto es un camino. Es un camino marcado por el alma. Antes de venir a la tierra, nuestra alma ya marcó ese camino y entonces nos da ese mapa para nosotros poderlo transitar. Y ese mapa de lo que es nuestra onda encantada inicia con el tono 1, el tono 2, el tono 3, que los mayas están marcando esos tonos con puntos y barras. Un punto es un 1, una barra es un 5. Entonces tenemos 13 estadios, se puede decir, 13 pasos que dar dentro de lo que es nuestra onda encantada. Entonces vamos a ver, nosotros tenemos en el tono 1, que es el tono magnético. En ese tono nosotros tenemos el propósito. Y todo en la onda encantada es en base a preguntas, solo son preguntas todo el tiempo. El tono 1, que es el magnético, nos pregunta, ¿cuál es mi propósito? Como nosotros ya teníamos marcado ese propósito desde antes de venir a la Tierra, porque en realidad si nosotros pudiéramos ver que antes de la existencia está el propósito, tendríamos en la mano la herramienta principal para saber que aquí vengo a hacer lo que me toca hacer porque yo ya lo elegí. Entonces, primero está el propósito y después existimos. Mi propósito es lo más importante dentro de mi onda encantada. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Me lo voy a estar preguntando todo el tiempo. El alma me va a estar preguntando todo el tiempo, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Y yo lo voy a venir recordando poco a poco a lo largo del camino de mi vida. El tono magnético de la luna lo que va a hacer es ayudarme a atraer las cosas que yo requiero atraer para poder hacer mi propósito. Entonces es un plan que yo ya tenía marcado desde antes de venir. ¿Cuál es mi propósito? Y eso es lo que me dice el tono magnético, para que yo esté continuamente recordando. Muchas veces
venimos a esta tierra y queremos agarrar el propósito de alguien más. Es muy común, por ejemplo, en las mujeres, que en vez de agarrar su propósito y trabajar sobre su propósito, se pongan a seguir los pasos de mamá o los pasos de alguien más sin saber que ellas tienen su propio propósito en la vida. Entonces eso es súper importante, el entender cuál es mi propósito, ¿sí? Y eso es una pregunta que mi alma me va a estar haciendo continuamente. Nuestro segundo tono es el que nos pregunta, ¿cuál es tu reto? ¿Cuál es tu desafío? Lo tenemos también nosotros ya establecido. Es como marcar un plan general de vida que nos lo va a dar, este plan general de vida nos lo va a dar nuestros primeros 4 tonos, nuestras primeras 4 preguntas. Entonces pasamos a la segunda, que es, ¿cuáles son los retos que yo voy a enfrentar en esta vida para lograr mi propósito? Todo va a ir enfocado, toda mi trecena va a ir enfocada hacia mi propósito. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que yo voy a tener que enfrentar para poder cumplir mi propósito? Eso me lo pregunta el tono 2. ¿Cuál es tu desafío? Y me lo contesta el sello que me toque en ese tono, en mi onda encantada. El sello es el que me va a contestar. El tono pregunta y el sello responde. ¿Sí? Pasamos al tono 3, que es el tono eléctrico. El tono 3 me dice, ¿qué es lo que quieres activar? ¿Cuáles son los talentos que tienes que activar? Porque tienes un plan que cumplir, porque tienes un propósito que cumplir y lo tienes que cumplir de acuerdo a lo que ya tenías marcado y tú tienes unos talentos que activar. Entonces el tono 3, que es el eléctrico, que es el tono de servicio, nos dice, sí, tienes un propósito que hacer, pero debes activar tus talentos. Y el tono 3 nos dice, ¿qué talentos tienes que activar? Esa es la pregunta y el sello que nos toca en ese número 3 es el que nos responde.